nuestras Biblias, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, vamos a leer del 11 hasta el 34. Vamos a dirigir la lectura hacia ciertos versículos en este espacio para tener el contexto completo. Del dicho al hecho, hemos llamado al mensaje esta mañana, del dicho al hecho. Vamos a leer, vamos a ponernos de pie. Los que pueden ponerse de pie, comparta su Biblia con los que no han traído Biblia, y los que no han traído, pues compren una, hermanos. Ahí está la librería, ¿verdad? Bueno, vamos a darle lectura entonces, capítulo 16, y vamos al versículo 11. Dice así el Señor en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad en la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Vámonos al 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y dice, vámonos al 25 de una vez. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y el 34 dice: y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Padre, gracias te damos por esta mañana tan linda. Gracias porque estamos en tu templo. Gracias por tu presencia, Señor. Ayúdanos a comprender la verdadera fe, cuando la verdadera fe no se termina en el creer, se confirma con hacer. Gracias, mi Dios. Háblanos al corazón. Nos calibramos contigo y te suplicamos, Señor, que tomes el control de este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Pónganse cómodos, hermanos. Mírenme para acá, todos, y presten atención como nunca antes han prestado atención a un predicador. Hoy, esta noche, quiero que hablemos de la verdadera fe. Esa fe que no termina con el hecho de creer. Es una fe activa, es una fe viva que se confirma con hacer.
Y quiero, como especie de introducción, revisar todo lo que acabamos de leer. Imagínense a Pablo y a Silas navegando con rumbo fijo hacia Macedonia, en los mares de aquella época, ¿verdad? Y ese no era un viaje turístico, ese no era una travesía que se la sacaron de la manga de la camisa, una travesía improvisada. Era una misión con un propósito, con una dirección divina. Ellos fueron tocados por Dios para hacer lo que estaban haciendo. La Biblia dice que partieron de Troas y dice que pasaron por Samotracia, toda la ruta. Luego a Neápolis y finalmente llegaron a Filipo. Filipos era una ciudad muy importante en el Imperio Romano. Era una colonia, por así decirlo, próspera. Eso era Filipos, ¿verdad? Tenía una mezcla cultural, tenía además de eso comercio y una mezcla religiosa. Pero tenían una dificultad para un judío. Era gravísimo que un pueblo no tuviera una sinagoga. Allí no había sinagoga. Entonces, y venía el sábado. Ellos estaban en la ciudad y tenían que hacer el Shabbat o como lo hacen, al estilo como lo hacen ellos, ¿verdad? Y así que, como llegó el sábado, estos dos misioneros decidieron buscarse un lugar cerca de la ciudad, un lugar donde ellos pudieran estar en oración como lo acostumbraban a hacer en el sábado un verdadero judío. Entonces ellos fueron a un lugar junto al río. Por lo visto, ya habían otras personas que tenían la misma dificultad que ellos habían presentado, porque bajo la sombra de los árboles, con el murmullo que les daba el agua, ¿verdad? Al correr, encontraron ahí a un grupo de mujeres. Esas mujeres estaban en el sábado, estaban reunidas en oración a la orilla, ahí donde ellos buscaron. Y entre ellas destacaba había una mujer que era muy destacada, se llamaba Lidia. Lidia era una vendedora de púrpura, dice la escritura. Es decir, que ella vendía telas e hilos teñidos con ese tinte de púrpura. Es decir, que era un tinte que ellos obtenían, era un tinte fino que lo obtenían del murex, que es una especie de caracol marino, cuyo, digamos, el líquido que secreta de las glándulas, el caracol, al meterlo a un proceso de maceración, o los que hacen carne a marinarlo, ¿verdad? La carne marinada, si ablanden, si lo someten a ese proceso de maceración y a exposición al sol, entonces el color cambiaba, viraba, digámoslo, del verde o verdoso amarillo al morado intenso, que era el negocio. Entonces eso era característica de lujo, hermanos. Esas telas con esas características eran carísimas en esa época. El mundo grecorromano de la época usaba la púrpura como símbolo de estatus. Era algo elegante, ¿verdad? Lo usaban nada más emperadores, lo usaban magistrados. La élite era la que usaba esa clase de color. Por eso la Biblia destaca que Lidia vendía púrpura. Indica que era una empresaria próspera. Ella no andaba vendiendo chuchulucos. Era una mujer que estaba vendiendo no agüitas teñidas. Era algo fino. Sus clientes eran los emperadores. Sus clientes era la gente de élite. O sea, era una empresaria, pues. Ella no vendía un pigmento barato. Era un producto textil de lujo que servía para teñir púrpura real. Ese era el color que le daban a todo. Entonces era una mujer de negocios. Eso era Lidia, una mujer de negocios,
una mujer inteligente, si lo quiere así, ¿verdad? Una mujer influyente en medio de esa sociedad, pero con un corazón sensible. Dice el texto algo maravilloso, hermanos. Dice, el Señor abrió su corazón para que entendiera lo que Pablo decía. Mire, abrió su corazón para que ella entendiera lo que Pablo estaba diciendo. Entonces, no solo abrió su corazón, el Señor abrió el corazón, pero Lidia le abrió su casa. Eso fue lo que pasó, porque cuando Dios toca su corazón, cuando Dios abre el corazón de las personas, cuando Dios llega a nuestras vidas, lo abre todo, hermanos. Abre las manos, abre la cartera, abre la casa, abre una nueva historia en la vida de cada uno de los que nos hemos encontrado con Jesús. Lidia no solo creyó. Si usted lo mira, ella no solo dijo, yo creo lo que andan diciendo, sino que se bautizó. Junto con su familia se bautizó. Y dijo, mire lo que dijo enseguida esta mujer: si me juzgan fiel al Señor, entren a mi casa y quédense allí. Así comenzó la primera iglesia en Europa, en la sala de una valiente mujer. Dios abrió su corazón, pero Lidia abrió su casa. Pero todo parecía estar tranquilo, hermanos. Todo parecía que ahí no pasaba nada. Ellos siguieron predicando, ¿verdad? Pero yo siempre digo, cuando todo está tranquilo, el diablo está haciendo pechadas. Y hay que estar con cuidado, porque la tranquilidad no, una tranquilidad así es hasta peligrosa, ¿verdad? Ellos predicaban y de repente una joven que era esclava, estaba poseída por un espíritu de adivinación, empezó a seguirlos. Por toda la calle donde iba Pablo y Silas, ahí iba la mujer gritando y decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que anuncia el camino de salvación. Eso decía gritos. Y eso parecía como que era un elogio para ellos. Cualquiera lo hubiera visto así. Pero esa voz no venía de Dios. Pablo podía percibir eso. Y después de varios días de andar aquella loca detrás, loca sería, esa mujer pues. Después de varios días de que aquella mujer gritando, andando detrás, Pablo se da la vuelta y le ordena al espíritu que saliera de ella. Y que claro, la mujer quedó libre, al instante quedó libre. Pero los dueños, ella era una esclava, los dueños de la mujer, al perder la fuente de ingresos, porque cobraban por las adivinaciones que hacía ella, entonces llenaron de ira, denunciaron a Pablo. Eso le salió caro a ellos, a Pablo y a Silas. Porque los encarcelaron, hermano. Los golpearon, los azotaron con vara. Y los metieron a la cárcel, pero no solo eso. Les pusieron cepos en los pies. Una cosa pesada, como, ¿verdad? De que le amarraron en los pies. La espalda estaba sangrada. Y todo por una injusticia. Y ahí viene uno de los momentos gloriosos que tiene la Biblia. Este es un momento glorioso, hermanos, algo lindo. A medianoche, ponga atención a esto, a medianoche, mientras otros se quejaban por estar presos, mientras otros dormían, otros roncaban, Pablo y Silas, miren lo que estaban haciendo, cantaban himnos. Ellos cantaban himnos, adoraban al Dios en medio de la cárcel. Esos no tenían púlpito, esos no tenían instrumentos musicales, esos no tenían un micrófono como lo tenemos nosotros, esos no le tenían miedo al vecino porque estaba de noche y iba a llegar a reclamarles. Eso es lo que tenían, era fe, eso era lo que tenía. Dice la Escritura que los presos los oían. Los presos los oían. Aquella cárcel, aquel lugar se había convertido
en un santuario, aquella cárcel, ellos con sus himnos, con sus cánticos, lo habían convertido en una catedral, hermano. Parecían los hermanos de Rosario de Mora cuando se ponen a cantar. Este pueblo tiembla. Amén. Pero cuando estaban en eso, se vino un gran terremoto que estremeció todo. Las puertas se abrieron. Las cadenas se soltaron inmediatamente. Todos los presos quedaron libres. El carcelero se angustia. El carcelero inmediatamente, él cree que todos se le fueron, que todos se escaparon, ¿verdad? Inmediatamente toma la espada para quitarse la vida. Yo me preguntaba al principio, ¿y por qué se quería matar ese hombre? Era tan colérico. ¿Qué le pasaba? No, hermano, según la ley romana, si un prisionero se escapaba bajo la custodia, el carcelero debía de pagar con su propia vida. Ese era el problema. Eso era en el Imperio Romano la responsabilidad de la guardia, la responsabilidad del cuidado era absoluta del vigilante. Entonces, si los presos huían, la ley caía con todo sobre esa persona, ¿verdad? Entonces el carcelero creyó que ya se le habían ido y dijo, bueno, en vez de que me maten aquellos, no, me mato yo, ¿verdad? Entonces dijo, no, en su mente ya estaba que estaba condenado. Tú prefirió, Hechos 16:27 lo dice, él prefirió quitarse la vida, ¿verdad? El carcelero pensó en su cabecita que todo estaba perdido ya. Si ya se le fueron todos. Entonces Pablo tuvo que gritarle, porque aquel loco ya iba con todo. No te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él le gritó. Y el hombre descubrió. Cuando uno no mira la salida, cuando uno se encuentra acorralado, cuando no haya para dónde hacerse, hermano, es cuando está más cerca el milagro y está más cerca la mano de Dios. Dios ya había preparado el rescate, porque así obra Dios. Cuando nosotros creemos que hemos llegado al final, cuando creemos que ya no hay nada que hacer, Él abre una puerta de salvación. Terminaba la pandemia, fíjense. La pandemia en un modus vivendi como el que nosotros tenemos nos deja sin nada. No había ningún movimiento. ¿Qué puede vender usted en el tipo de negocio en el que estamos metidos con la familia? Estábamos, hermano, ya como que hemos de esos chimbolitos en la arena, boqueando. No teníamos nada y estábamos afligidos. Yo me acuerdo que ya nos habíamos venido, pues no teníamos para pagar el apartamento y nos habíamos venido a arrinconar en escuela bíblica. Y de mala suerte, el día que nos pasamos con todas las cajas ahí de la ropa y todo, se vino una tormenta y me mojó todo. Y yo me quedé en lo oscuro pensando y casi con ganas de llorar, hermano. Porque ese era el presagio de que encima venía una pandemia que nos iba a barrer con todo lo que teníamos. Pero en medio de todo, un día dijo Pati, desayunando, dijo ella, bueno, miren, aquí lo que vamos a hacer es que allá hay un ingeniero agrónomo, ahí hay un administrador de empresas, aquí hay una licenciada en ciencias de la educación, 2 muchachos estudiando comunicaciones, todos vamos a ir a buscar trabajo y vamos a conseguir la comida. Eso era botar el sueño. Lo que Dios me había dado en el 2012 era tirarlo por la borda, era empezar. Y yo ya no era potable, pues si ya ya cuando ya pasa los 30, yo no he llegado, pero ya me sentí. En ese momento yo pensé, dije yo, qué terrible, empezar a ir a tocar puertas. Era lo que nos tocaba según Pati. Y yo les dije, miren muchachos, estaba la mesa así. Y aquí la pizarra de escuela bíblica. Y yo comencé a soñar. Vamos a vender tractores. Era enero. Vamos a vender tractores. Este año vamos a vender 10. Vamos a vender 5 pilotos automáticos para que los tractores se manejen solitos, que no tengan que depender de un operador. Vamos a cambiar la estructura agrícola del país. Vamos a ofrecer una nueva propuesta. Y comencé a hablar. Todos se me quedaban viendo como que...
¿Cuánto vale un tractor de esos? Como $30,000. Y los pilotos como 35. Denle de comer a su papá, Dios, dice Pati. Denle de comer porque a lo mejor hambre anda. Claro, pero yo les dije, los que quieran irse a trabajar se pueden ir, pero los que quieran mirar un milagro se pueden quedar conmigo. Abran los ojos porque Dios va a hacer un milagro. No teníamos nada, ya no había para nada y Dios hizo el milagro. Esa misma semana un hombre me habló de allá de Usulután. Miren, hermanos, si es que cuando Dios va a hacer un milagro, pero todo, ya no hay nada, no hay para comer, no hay nada que hacer. Y el hombre llega, me dice, ¿cuánto vale? Fíjate que necesito un tractorcito así, así, así. Sí, ¿cómo no? Le digo, mira, vale tanto. Saca la chequera, me toma, me da el cheque. Conseguímelo, tráemelo. Fíjate que hace 2 años me hablaron de la India y allá, y hablamos, hermano, a esa hora de la mañana, 10 de la mañana, la India está pasando por la noche. Esos están durmiendo. Nos habló un hombre en puro español, nos atendió. Me dio el precio del tractor. Y se lo dije a aquel, mira, fíjate que si lo traemos de allá nos vamos a tardar un poquito, pero te va a costar tanto. Dame el cheque. Y me quita el cheque. Va. Y me quedo yo sin nada. Saca la chequera y vuelve a escribir y me dice, vaya, tráete 10. De lo que nos quede de ganancia agarramos la mitad cada uno. Mire, hermano, ese es el Dios al que le servimos nosotros. Me llaman de Estados Unidos que ya tenían el ojo de Oscarito para que lo tuviera. Y no teníamos dinero. Pero yo decía, ¿cómo va a ser que mi hijo con 22 años va a ser el choco para la gente? Y hemos pasado 2 años orando por ese ojito y ahora el ojo aparece y no tenemos dinero para... No puede ser esto. Le digo yo al hombre, no hay problema, mañana a las 10 le tenemos todo en la plata y tenemos todo listo. La esperanza era el grupo de gente que tengo en Estados Unidos. Dije yo, esto solo les voy a decir y ahí van a venir los billetes. Nada, hermano. Pero ni siquiera te vamos a ayudar a orar. La gente se desconcierta de repente cuando uno pide cantidades así. Y yo me quedo 2 de la mañana otra vez hincado cerca de la cama de mi hijo pidiendo. A las 5 de la mañana ya no tenía lágrimas. A las 5 de la mañana estaba buscando en la computadora cuánto había de plata, $100, $200, lo que tuviera en el banco. Iba a servir, pero al abrir la máquina, todo el dinero estaba ahí. Vi quién lo había puesto. Ver Export de Brasil. Y el hombre me dijo, porque yo lo llamé, si a las 5 son las 8 en Brasil. Y me dijo, la empresa, los negocios que vimos, 6 meses antes vino el hombre con un papel y con mi nombre. 6 meses antes. Dios preparando el espacio, preparando el terreno. 6 meses antes vino ese hombre. Se sentó porque el domingo yo le dije, mira, yo el domingo, para aquellos que atienden gente los domingos, lo primero es el Señor. Yo le dije, mira, los domingos yo no salgo. Si querés ir conmigo a la iglesia, venite y después vamos a comer y cenamos o almorzamos. No, yo llego, me dijo. O te quedas en el hotel. Llego. Y llegó, se sentó en la tercera fila de la iglesia. Ahí se estuvo, oyó el mensaje con un español limitado, pero se quedó ahí. Cuando esa mañana vi, él y su empresa había puesto el dinero. Lo llamé, le digo yo, mira, vas a tener que abrir una cuenta por pagar porque yo ese dinero lo voy a usar para poner el ojo de mi hijo. No, Mario, me dice, no te pudimos avisar que todos los negocios que vimos en Guatemala, los que vimos en El Salvador, salieron y la empresa decidió ponerte esa comisión. Ese es el Dios al que nosotros le servimos, que actúa cuando todo está perdido. Ese carcelero temblando cayó a los pies. Si él a quitarse la vida iba. Temblando cayó a los pies y preguntó, y la pregunta más importante, fíjese bien, que puede hacerse un ser humano, la hizo él. Les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa fue la pregunta que hizo. Y mire la respuesta simple, pero es una respuesta eterna, hermano. Cree en el Señor Jesús y serás salvo
tú y tu casa. Mire qué tremendo. Aquella noche el carcelero, mire lo que hizo. Note estas acciones del carcelero después de creer. Limpió sus heridas. Acuérdense que los habían garroteado, que estaban sangrada la espalda y todo lo que tenían. Entonces él limpió las heridas, les llevó a su casa, les dio de comer. Toda su familia fue bautizada esa misma noche. De la prisión nació una iglesia. De la vergüenza, hermanos, surgieron alabanzas lindas. Del dolor, del sufrimiento, nació una liberación. Y miren, hermanos, el gran milagro está en la coincidencia, en todo lo que sucede alrededor. Todo lo que rodea el evento es lo que tenemos que ver, porque ahí está el gran milagro. Pablo y Silas obedecen la voz de Dios. Ellos van hasta donde Dios les ha dicho. Eso es lo primero que uno tiene que hacer, atender la voz de Dios, saber cuál es el norte, a dónde Dios lo quiere plantar, a dónde lo quiere llevar. Allí se encuentran con una mujer, se llama Lidia. Y esa mujer estaba adorando a Dios. Y ella dijo, el Señor, mire, el Señor abrió el corazón para que estuviese atenta, dice la Escritura, a lo que Pablo decía. Lidia creyó, ella creyó su casa, le mostró hospitalidad, porque cuando Dios abre el corazón, hermanos, cuando Dios toca el corazón de nosotros, no solo abre la casa, no solo abre usted las manos, no solo está dispuesto a sembrar. Y más adelante, cuando todo parece estar bien, hay una joven poseída por un espíritu de adivinación. Y eso hace que los manden presos, que se vayan a la cárcel. Y en la noche Pablo y Silas oran, cantan alabanzas, himnos en medio de toda la tragedia de la cárcel, en medio de los palos, porque todavía llegó el carcelero y les lavó, les limpió las heridas. Esos hombres estaban lastimados, pero en el corazón había alegría. El carcelero creyó. Todos oyeron, todos los que estaban en la cárcel escucharon esas alabanzas. Incluso el carcelero, después del terremoto, quiere quitarse la vida. Y Pablo le dice, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí, ¿qué te pasa? Y ahí viene la gran pregunta del alma humana. Esa es la gran pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa fue la pregunta. Y la respuesta, hermanos, que ha hecho historia, porque muchos hemos escuchado este versículo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vaya usted, muestre el ejemplo. Hay veces los muchachos, por las razones que sean, no vienen a los cultos, no quieren acompañarnos, pero se van a acordar siempre que su papá estuvo parado adorando, que su papá nunca rechazó lo que Dios le estaba pidiendo, que por loco que fuera lo que parecía la petición de Dios, su papá la hacía, y se van a recordar y van a decir, ese hombre se paró en la raya todo el tiempo. Aquí hay dos dimensiones de la dimensión de la salvación que quiero revisar. Uno es el creer y el otro es el hacer. Miren, hermanos, creemos, y cuando nosotros creemos es cuando inicia la obra de Dios. Creer no es solo aceptar la doctrina, aceptar la iglesia, aceptar los hermanos. Creer es abrirle el corazón a Dios, es tener un despertar espiritual que transforme la conducta, porque la verdadera religión es aquella que logra hacer cambios en la gente. Esa es la verdadera religión. No solo es aceptar que Cristo vive dentro de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué?
para que todo aquel que en Él crea. Creer es el comienzo del milagro, pero no es el final. Eso lo tenemos que tener claro. El carcelero creyó. Sí, el carcelero creyó, hermanos. Pero luego él hizo algo más. Primero recibió la palabra, ¿verdad? Primero escuchó. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántas veces yo no desperté con esos mensajes del hermano Pablo cuando no era nada? Y me quedaba oyendo, hermano, aquellas cosas tan bonitas que decía el hombre. El carcelero lavó las heridas. El carcelero fue bautizado. ¿Y qué espera, pues? ¿Y qué está esperando si es un mandato de obediencia? Eso no le va a sacar sangre. Tiene años de estar ahí arrimado. ¿Y por qué no se casa si ya tiene 3 bichos? Cásense, hombre. Arreglen eso. No tenemos, estamos sirviendo, estamos dedicando, queremos estar con el Señor. Cásese, hombre. Miren, ahí está la hermana Pati, ya se me fugó. Cuando yo me casé con la hermana Pati por lo civil en el 2002, fíjense. Pero en el 2014, todo ese tiempo estuvimos rejuntados. Pero yo llegué al seminario teológico y ahí me dijeron, tiene que estar casado o no le va a servir. No lo vamos a ordenar si no está casado. Entonces agarré al pastor Crisanto, que se nos fue en la pandemia. Pastor Crisanto era muy amigo y muy querido. Tenía su iglesia allá por el lado de Usulután. Ese domingo pasó, predicó en la iglesia y ya no volvió de Usulután porque le pegó el COVID y allá murió. Pero llegó a la iglesia nosotros a predicar. Y ese hermanito, le digo yo, después que quiero que me acompañe el miércoles a la casita de oración que tengo. Váyame y quiero que me case. ¿Ustedes creen que hice fiesta? No. Llegamos a la casa de oración y le dije yo en los anuncios, he invitado al pastor Crisanto que está con nosotros. Si Pati acepta, el pastor Crisanto hoy me casa con ella. Aceptó y nos casamos sin pompa, sin nada de nada. Lo que queríamos era obedecer a Dios. Queríamos estar en paz. Queríamos que la bendición de Dios no tuviera obstáculos. El carcelero trasladó de regocijo, se fue a su familia, fue bautizado, abrió su casa. Abrió su casa, se regocijó con todos, porque la fe que no produce acción, hermanos, es una fe, no es una fe viva. Y tenemos que tener cuidado. El hacer. Ya hablamos de la fe, ahora hablemos del hacer. La evidencia, el hacer es la evidencia de que hemos creído. Muchos se van a quedar en la frase, cree y serás salvo. Hasta ahí llegan, pero no leen el resto. No se dan cuenta de lo que dice el resto, porque no se trata solo de creer. El versículo 32 y 34 nos dan el proceso completo. Él recibe la palabra, recibe una instrucción y la acomoda en su corazón. Lavó las heridas. ¿Qué es eso? ¿Qué es lavarle las heridas a los que estaban ahí? Servicio, hermanos. Quiere decir que después de haber recibido la palabra tenemos que servir. Yo celebro los hermanos. Unos se van a ir a visitar hoy. Hoy se estrena nuestro ministerio. Levántate y anda. El resto nos vamos a ir a evangelizar. Únase con nosotros, dese al servicio. El carcelero se puso a lavarle las heridas a aquellos. Eso es servicio. Fue bautizado, obedeció, hermano. Y si eso no saca sangre, pues bautícese, hombre. ¿Y qué está esperando? Cásese. ¿Y qué está esperando, pues? Eso se llama obediencia, porque en el proceso tiene que haber obediencia. Puso la mesa. ¿Qué es eso? Hospitalidad. El creyente en el proceso tiene que ser hospitalario, dadivoso, compartir.
y se regocijó con su casa, se regocijó con su familia. ¿Y eso qué es? Eso es transformación, una vida cambiada, hermanos. Cuando la familia cambia, cuando el jefe cambia, cuando la jefa cambia, cuando todos cambian, cuando servimos de ejemplo, de modelo. No, hombre, este mundo va a temblar. Esta gente va a ver en esta iglesia y van a decir como los primeros creyentes, que van a decir, mira cómo se aman. Eso es lo que impacta. Y comencemos con los núcleos familiares. Creer fue la raíz, pero hacer es el fruto. Y revise, tenga cuidado, revise la enseñanza de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahí Jesús no está negando la fe. Ahí Jesús lo que está haciendo es quitándole la máscara, desenmascarando a la fe que no tiene acción, a esa fe que no se mueve para ningún lado. Y después va a llegar y va a decir, señores, profetizamos como aquellos, servimos, cantamos. Pero ¿qué va a decir él? Nunca os conocí. Conocer, hermanos, no es oír de Él, no es oír de Jesús, no es oír de Él, sino haber vivido como oveja. Haber vivido como oveja. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No basta con decir Señor, Señor. Hay que seguirlo, hermanos. Hay una parábola que el Señor contó. Está en Mateo 21, es la parábola de los 2 hijos. Un señor tenía 2 hijos. Y mire, como que fuera en nuestros tiempos, mire. Le dijo a uno de ellos, ve a trabajar a mi viña, le dijo. Como quien dice, anda a trabajar a la empresa, andate al negocio, anda a trabajar allá. Ve a trabajar a mi viña. Y el primero que le dijo, no quiero. Mire, ve. No quiero, le dijo. Pero arrepentido fue. ¿Ves? Le dijo al segundo, ve a trabajar a la viña. Sí, le dijo, yo me voy. Y no fue. Como pasa con todo, con muchos nos pasa eso. Sí, todos dicen que sí, pero no hacen, no van. Este dijo, sí voy, yo voy a ir, yo voy. Y no fue, se quedó ahí. ¿Cuál hizo la voluntad del Padre? El primero, pues, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios, hermanos, no se dice. La voluntad de Dios no se grita. Usted no tiene que demostrarle a nadie. La voluntad de Dios se hace. Punto. Se hace. No es lo que confesamos con la boca. No es lo que decimos con los labios. Es lo que vivimos con los hechos. Nunca se ha escrito un libro para los haraganes, para los que no hacen eso, los que no hacen nada. Este es el libro que está escrito es Los Hechos de los Apóstoles. Así se llama, Los Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿qué? El arrepentimiento, fíjese bien, el arrepentimiento es la evidencia de la fe verdadera que hemos vivido. Tenemos que arrepentirnos. Dijo en Lucas 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No se trata de decir, pero es que yo iba a la iglesia todos los domingos. Es que yo cantaba, viera qué bonito me salía. Es que yo servía en acomodación, en escuela bíblica. Viera los eventos que montábamos. No, hermano. Dios busca frutos. A Él no le interesan las excusas, los pretextos que usted pueda venir a dar. Dios quiere frutos. Es que estoy trabajando, me decía uno día en la mañana. Es buen pretexto, pero Dios está quedando en un segundo plano. Usted tiene que estar en su culto. Arregle con Dios eso. Tiene que venir a su culto. Tiene que dar frutos de arrepentimiento, hermano.
El ladrón, aquel que robaba, ¿se acuerdan? Ya no roba más. Hoy es un hombre honesto. Mira de cara a la verdad. Camina como tiene que ser, como camina un hombre derecho. Aquel que era orgulloso, ahora es humilde. Aquel que era rencoroso, que con nada estaba, hoy es el más perdonador de todos. Aquel lujurioso que andaba, que se le salían los ojos viendo a las hermanas por detrás, se acabó. Ahora es puro, es correcto. Yo les conté a ustedes la mujer que trabajaba de prostituta en la esquina de la iglesia. Y el pastor que contó esta historia es el pastor, uno de los pastores que estuvieron que ver mucho en la conversión del pastor general. La mujer se paraba en la esquina con faldas pequeñas, con escotes, ensoñando la pechuga. Y ahí, una hermanita, un domingo se fue, le compartió al Señor y la ganó a Cristo. Y le dijo, véngase a la iglesia, vámonos, le dijo. No, no puedo, le dijo ella llorando. Mire cómo ando con esta ropa. Tome, le dijo, y nadie le va a decir nada en la iglesia, vámonos. Se sentó en la iglesia. Cuando el pastor hablaba de esto, él decía, esos son frutos de arrepentimiento, porque 22 años después ella tocaba el piano en la iglesia, el órgano de la iglesia. Ella era la que llevaba la música. Ese es un fruto del arrepentimiento. Y miren, hermanos, el juicio no va a ser porque el pastor era su amigo, no va a ser porque usted le habla al pastor Junior, no va a ser por esas cosas. El juicio, según Apocalipsis, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Según qué? Según sus obras. No dice según lo que creyeron. No está diciendo según lo que hicieron. Lo que Dios no juzga las palabras. Dios juzga las acciones. ¿Me explico, hermano? Las recompensas en el cielo no es por lo que dijimos. Olvídese, usted va a decir maravillas, va a hablar maravillas. Es por lo que hicimos para su gloria y su honra. Para eso es lo que van a juzgar. Es una fe, según Santiago, que actúa. Dice Santiago 2:21, Abraham fue declarado justo por lo que hizo. Ya ves que su fe y sus acciones actuaron juntas y sus acciones hicieron que su fe fuera completa. La fe sin obras, oiga bien, es una fe incompleta. Y la fe incompleta no salva. Va. El proceso tiene la salvación tiene un proceso. El primero es arrepentimiento. Reconozca su pecado. Apártese. ¿Qué le dijeron a aquella pobre mujer que la llevaron, la humillaron, la llevaron desnuda y ahí estaban? Bueno, no sé si desnuda, a lo mejor estoy chambroso yo. Pero la llevaron allí, la encontraron en el lecho. ¿Qué le dijo el Señor? Vete y no peques más. ¿Verdad? Tenemos que creer. ¿Y creer en qué? Creer en Jesucristo, confiar en Jesucristo, que Él es nuestro Salvador. Y luego, como parte del proceso, tenemos que hacer. ¿Y qué es hacer? Es vivir en obediencia. Vamos a fallar, hermanos. ¿Cuántos no hemos fallado? Si todos luchamos todos los días, pero estamos ahí, algunas veces hemos llorado. Porque miren, lo que más me duele, lo que más duele, hermanos, es fallarle a un Dios tan bueno. Es como ahora cuando me pongo a pensar en todas las cosas que yo hice sufrir a mi papá. Daba su vida por mí el hombre. No se merecía tantas cosas. Él dio su vida por nosotros también, Jesús. Y nosotros le hemos fallado. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Conclusión. Vamos a concluir porque ya nos pasamos. Hay que aterrizar.
El hijo pródigo, él reconoció que la había regado, viviendo perdidamente, habiendo tirado todo, allá en medio comiendo algarrobas con los cerdos. Él dijo: me levantaré e iré a mi padre. Se levantó y se fue. No solo lo pensó, actuó, ¿verdad? Porque muchos hablan de fe, pero poco la demuestran. La fe se demuestra así como acabamos de hacer esta mañana. Estamos aquí al pie del cañón. Heme aquí, envíame a mí. Y van a ver un grupo de guerreros de este grupo que va a salir a conquistar, a arrebatarle almas de las puertas del infierno a Satanás. Hoy, esta mañana, Dios no está buscando voces que digan. Dios está buscando esta mañana vidas que hagan. Eso es lo que Dios quiere. Cuando nosotros creemos, eso nos une a Cristo. Pero cuando hacemos, nos asemejamos a Él. Eso es lo que tenemos que entender. Y es lo más importante. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias esta mañana. Gracias, Señor. Queremos suplicarte, queremos pedirte que nuestra fe no sea de palabras, Señor. Queremos tener una fe que actúe, una fe que obre, una fe de hechos. Que nuestro arrepentimiento nos lleve a tener frutos. Que mi creer, Señor, produzca las acciones que son correctas. Padre Santo, esta mañana te pedimos que nos hagas hacedores de tu voluntad. Queremos ser hijos obedientes. Y usted que está con nosotros, que nunca ha recibido a Jesús en su corazón, no queremos que se vaya sin tener la oportunidad de recibirlo. Está en el templo, va en su carro, está en el internet. Hoy es su momento. Yo voy a hacer una oración. Voy a pedirle que ahí donde está, si va conduciendo, párese. Ore conmigo. Si está aquí en el templo, conéctese con Dios. Esa oración es hablar con Dios. Dios conoce, Dios sabe cuando usted es sincero. Él nunca, no le interesa en el juego de palabras, porque Él mira el corazón. Ahí donde está, diga conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Y gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Si recibió a Jesús con nosotros, yo puedo recomendarle que busque una iglesia donde se predique a Cristo. Si usted está aquí, pues bienvenido. Esta es su casa hasta que Cristo venga. Busque una Biblia, empiece a leerla y ore. Platique con Dios, hable con Dios. Háblelo de la manera natural, hermano. No ande, si mis hijos se acercaran a mí y me dijeran: oh Padre todopoderoso, proveedor, yo le diría que está loco este. Pues son mis hijos. Dios es nuestro Padre. Háblele con transparencia. Él conoce hasta cuántos pelitos tiene en la cabeza. Lo conoce bien. No lo vamos a engañar. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que le pidamos. Así que eso es lo más importante. Voy a orar por usted. Padre, gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Bendícelos, llévalos con bien a sus hogares y permítenos tener una fe, Señor, que nos mueva al hacer las cosas. Ayúdanos a levantar un pueblo nuevo. Aquí está la nueva generación de Rosario de Mora.
Ya somos parte de ese pueblo nuevo los que estamos aquí, los que valientemente hemos decidido empezar. Bendice los que van a ir a compartir, Señor, que podamos repartir los Nuevos Testamentos, los tratados, y que podamos regalar a esa gente hoy, que sea sorprendida con tu palabra y con una oración para calmar esos ánimos que pueden estar sufriendo por algo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos.